Y en este caso abordaremos el panorama internacional en un panel que se ocupará de cuestiones como tendencias en precios, la entrada de nuevos competidores al mercado y las proyecciones para futuras campañas. Y para que podamos contar quién es el encargado de brindarnos conocimiento en todas estas materias, voy a convocar a quien será el moderador de esta próxima presentación. Con nosotros el jefe de área de sistemas productivos regionales de CFI, Matías Hinsberg. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta jornada técnica y muchas gracias especialmente a la provincia de San Juan por su hospitalidad característica. Lo mío va a ser muy breve. Después del claro diagnóstico sobre la situación actual de la industria olivícola argentina, que nos han hecho Teresa, Alfredo y Gonzalo, tanto sobre el contexto actual, sobre cómo los desafíos y las perspectivas que hay por delante. Y antes de adentrarnos de lleno en cuestiones vinculadas a las nuevas tendencias en materia de producción sustentable y mejoramiento genético, nos parecía muy importante tener una radiografía sobre el panorama actual de la situación internacional del sector en materia de tendencias de producción, proyecciones de consumo, nuevos jugadores y precios que se vienen para los próximos años. Para transitar ese camino tenemos el privilegio de contar con Juan Luis Vicente Calvo. Juan es máster, licenciado y diplomado en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España, y además es el jefe del Departamento de Estudios Económicos y Estadísticas del Consejo Oleícola Internacional. Juan, te invitamos rápidamente a pasar al escenario y nuevamente agradecerte por el viaje largo que has hecho y tu presencia aquí en Argoliva. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente, darles las gracias por el gran recibimiento que hemos tenido de mi parte y también por parte del Consejo Oleícola Internacional. Muchas gracias, de verdad. Sin más, pasamos a la presentación. Ok, pues me escuchan bien, pues vamos allá. Podemos agrupar los países en diferentes grupos, diferentes categorías. Tendríamos, por ejemplo, países con baja o nula producción e importan aceite de oliva para su consumo. Tendrían algunos una pequeña producción, pero sería poco representativa en comparación con el consumo que tienen. Como ejemplos tendríamos, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos o Brasil. En Oceanía, por ejemplo, tendríamos Australia, en Asia, Japón o China. Tendríamos otro grupo de países donde la producción se dedica principalmente al consumo interno, al consumo local. Serían países como Argelia, Libia, Egipto, o Jordania, entre otros países. Tendríamos otros países que serían productores, que serían también exportadores. En este caso tendríamos, por ejemplo, Túnez, Marruecos o Turquía. También tendríamos Portugal, España
o Grecia. Y tendríamos también un caso un poco especial, que sería, por ejemplo, Italia. Sería un país que es productor, que es exportador, pero que es deficitario. Necesitaría importar aceite de oliva para su consumo interno y también para exportar. A continuación veremos en detalle los países más importantes en términos de producción, consumo, importaciones y exportaciones. Y también veremos los flujos que se producen entre estos países. Para comprender cuál es la situación del sector, la coyuntura actual que existe, examinaremos el volumen comercial, así como los valores unitarios de exportaciones y exportaciones. También veremos lo que son los precios en almazara, los precios en origen del aceite de oliva. Sin más, también decirles que la superficie mundial se encuentra entre 11 millones de hectáreas, quizás se encuentra entre 11 y 11 millones y medio de hectáreas, y que de ella el 24% sería más o menos de regadío. Estos son estimaciones. Me había dejado un país que es productor, también es exportador, que sería Argentina, que estaría en el grupo de España, Italia, Turquía, Túnez, y que se encontraría en el continente americano, como ustedes saben. A continuación vemos las cifras de los balances del Consejo Olícola Internacional. Destaca el máximo de producción que se dio en la campaña 21-22, con 3,4 millones de toneladas, y la caída posterior que se ha dado en las siguientes campañas, hasta quedarnos en 2,5 millones de toneladas en la campaña 23-24. Esto significaría dos caídas significativas de la producción, dos caídas muy significativas de la producción que se encontrarían muy lejos de lo que sería una producción media de más de 3 millones de toneladas, 3,1 millones de toneladas. El consumo habría caído en algo más de 600.000 toneladas entre la campaña 21-22 y la 23-24. Esta caída habría sido principalmente debida a los precios, y las importaciones y exportaciones también habrían caído más de 100.000 toneladas. Hay una serie de problemas que afectan a este sector. Entre ellos tendríamos la floración temprana, enfermedades como la xylella fastidiosa, que ha afectado y afecta principalmente a Italia, así como la sequía. Todos ellos podemos pensar que podrían estar posiblemente asociados al cambio climático. También tendríamos la alternancia, la becería, pero esto sería un factor inherente al sector. A la derecha, abajo, tienen dos imágenes que la podrán ver posteriormente ampliadas. Como consecuencia tenemos que a partir de la campaña 2011-2012 nos encontramos con variaciones muy significativas de la producción. Evidentemente, este tipo de situaciones afectan negativamente al consumo, a las importaciones y exportaciones. La ola de calor del verano de 2022 afectó a los principales países productores de la región mediterránea, entre ellos España, Marruecos, Portugal, Italia, Túnez y Argelia, todos ellos con caídas muy significativas de la producción. Por otro lado, no hubo ola de calor que afectara a los países del Mediterráneo oriental, países como Grecia o Turquía, donde la producción fue muchísimo mayor. En general, la caída estimada de la campaña 22-23 fue de alrededor de un 22%, y curiosamente la máxima producción jamás alcanzada se dio en la campaña 21-22 con algo más de 3,4 millones de toneladas.
Esta tabla muestra la producción, las cifras de producción de aceite de oliva de las últimas 6 campañas. La producción de la campaña 2023-2024 fue de 2,5 millones de toneladas. Habría disminuido un 27% si lo comparamos con la máxima producción potencial que se alcanzó en la campaña 21-22. Como ya hemos dicho antes, de 3,4 millones de toneladas. La producción habría disminuido un 20% si se compara con una producción media de alrededor de 3,1 millones de toneladas. El peso promedio que representan los países de la Unión Europea se sitúa en torno al 63%, casi 2 millones de toneladas. Y solamente la producción española representa alrededor de un 41% del total. Le seguirían ya por debajo de un 10% Italia, Grecia, Túnez o Turquía. Estos representarían el 74% de la producción mundial. Las producciones bajas o altas de la Unión Europea, principalmente la de España, tienen un efecto de arrastre en el resto del sector. El impacto que se produce en los precios se extiende al resto del sector, principalmente a las exportaciones y a las importaciones, así como al consumo. El principal instrumento para compensar la oferta y la demanda en el sector de aceite de oliva es vía precios. También existen los stocks de enlace entre campañas que actuarían como contrapesos para compensar el mercado entre campañas. En la pantalla veríamos a largo plazo la evolución de la producción en el mundo, miembros de la Unión Europea, otros países miembros y no miembros. La producción europea de la Unión Europea se encontraría fluctuando alrededor de los 2 millones de toneladas y permanecería, en principio, estable a pesar de las caídas que ha habido en las últimas campañas. Por otro lado, vemos el incremento que se ha producido en los otros países miembros del COI. Generalmente, en cualquier mercado, una disminución de la oferta genera una presión al alza de los precios. Si hacemos un seguimiento de los principales mercados en origen, podemos observar un aumento de los precios que han alcanzado niveles nunca vistos. El gráfico muestra la evolución de los precios en diferentes campañas, por ejemplo, la 2014-2015 o la 2016-2017, y el fuerte aumento en los precios que se ha producido en la campaña 2022-2023, debido a los bajos recursos mundiales disponibles de aceite de oliva. Como se ha comentado anteriormente, la ola de calor del 2022 afectó a los principales países productores de la región mediterránea. En 2023-24, la producción fue menor de lo esperado, lo que supuso 2 campañas consecutivas de caída de la producción. Estas situaciones producen un aumento general de los precios debido a los bajos recursos y, en consecuencia, una disminución del consumo. Aquí tendríamos los precios semanales del aceite de oliva para Jaén, España, no he dicho antes, pero si nos trasladamos a la campaña 2018-2019, los precios venían cayendo debido a las buenas producciones por encima de los 3 millones de toneladas que se estaban alcanzando. Si seguimos hacia adelante, nos encontramos con el cierre del sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafés, debido al COVID.
Seguimos hacia adelante, situación de inflación, nos movemos más hacia adelante. Primeras estimaciones de producción para la campaña 2022-2023. 2,6 millones de toneladas, que impulsan los precios al alza. Nos seguimos moviendo hacia adelante. Otra vez, primeras estimaciones de producción, esta vez para la campaña 23-24, en torno a 2,5 millones de toneladas. A esto ahora en este momento, habría que añadirle los bajos stocks de inicio de final de campaña, desde la campaña anterior. Los precios vuelven a subir bruscamente hasta alcanzar el máximo que se dio en la semana del 15 de enero de 2024 de 902,5 euros por 100 kilos de aceite de oliva virgen extra. Actualmente podríamos decir que los precios están en una situación de espera, a la espera de saber cuáles van a ser las primeras estimaciones de producción de la campaña 24-25, aunque estamos ya un poco tarde. Las primeras estimaciones de producción suelen ser las oficiales, suelen darse a partir de octubre. En octubre ya se tienen algunos datos. Son estimaciones que vendrían de aforos. Aquí veríamos lo que son las tasas de variación semana con semana, una semana respecto a la misma semana de la campaña anterior, y observamos cómo se está produciendo una caída de los precios, una tendencia a la baja, desde septiembre de 2023. Y podemos observar cómo esta caída se está manteniendo. Estaríamos ya con tasas negativas de crecimiento respecto a los mismos precios de la misma semana de la campaña anterior. Estos serían datos para la semana del 19 de agosto. Por el lado de la demanda, el consumo mundial de aceite de oliva se aleja cada vez de los más de 3 millones de toneladas alcanzados en las últimas campañas. Las cifras provisionales para la campaña 2023-2024 muestran una caída de un 5% respecto a la campaña anterior, con un consumo de algo más de 2,7 millones de toneladas. Hay que decir que la Unión Europea consume en promedio algo más de 1,4 millones de toneladas y, por otro lado, destacaría también Estados Unidos, con un consumo promedio de 386.000 toneladas. 5 países representarían el 52% del consumo mundial: Italia, España, Estados Unidos, Turquía y Marruecos. Seis mercados representan aproximadamente el 60% de las importaciones de aceite de oliva del mundo. Serían China y Japón, serían los mercados más prometedores de Asia. Brasil, Estados Unidos y Canadá en Oceanía. Y en términos de consumo per cápita, Estados Unidos representaría tan solo 1,2 kilos por habitante. Australia, 1,9 kilos por habitante. Canadá, 1,4. Brasil y Japón, tan solo 0,5 kilos por habitante. Y China se encontraría cercano a 0 kilos por habitante. Este conjunto de países representaría una población de más de 2.000 millones de personas. Esto indicaría el potencial de crecimiento que tendrían estos países. La evolución del consumo mundial se ha duplicado prácticamente desde la campaña 90-91, alcanzando máximos de 3,3 millones de toneladas en la campaña 2021-2022. Durante todo este periodo, el consumo se está ajustando
a la situación de bajos niveles de producción y, por otro lado, la producción a los principales retos del sector del aceite de oliva. Decir también que el consumo no se recupera tan rápidamente como lo pudiera hacer la producción entre una campaña y otra. Y una característica principal que vemos en este gráfico es la caída del consumo que se ha producido desde la campaña 2004-2005 en los países de la Unión Europea. Por otro lado, el consumo ha estado aumentando en los otros países miembros, así como en los países no miembros. Observamos aquí la tendencia positiva del índice armonizado de precios al consumidor del aceite de oliva en la Unión Europea, con crecimientos que se han encontrado por encima del 40% en los últimos meses. El último dato que tenemos es el de julio de 2024 y supondría un 38,8% de incremento respecto al mismo mes de julio de 2023. Parece que en estos momentos estamos ante un posible cambio de tendencia. Tendríamos ya 4 caídas consecutivas en el índice y posiblemente podríamos decir que se podría haber iniciado un proceso de reducción de la inflación. A largo plazo vemos las importaciones mundiales. Se han triplicado en las últimas décadas, destacando la tendencia positiva de los países no miembros. Por otro lado, las importaciones procedentes de la Unión Europea permanecen estables, si bien con un poco de tendencia positiva, serían importaciones principalmente desde Túnez. En esta pantalla vemos las importaciones por países. Se importa alrededor de 1,1 millones de toneladas, de las que casi el 70% sería aceite de oliva virgen extra. Estas son estimaciones. Y 7 mercados concentrarían más del 75% de las importaciones mundiales. Serían Estados Unidos con un 35% de cuota, le seguiría la Unión Europea con un 16%, Brasil un 9%, Japón un 6%, Canadá un 5%, China un 4% y el resto estarían por debajo del 4%. En cuanto a la evolución de las importaciones en estos mercados, el mercado brasileño ha crecido significativamente y se encuentra por encima de las 30.000 toneladas. Esto sería el mercado australiano, perdón. Hay que decir que el mercado australiano tiene una producción significativa en este país, en torno a 19.000 toneladas, y se tiende a valorar el producto local en detrimento del producto importado. El mercado brasileño ha sido un mercado muy activo, es sensible a precios y a su economía. Esto lo vemos en la campaña 2014-15, 2015-16, donde hubo una crisis económica en Brasil y una devaluación de la moneda que produjo una caída del consumo. El mercado de China también es un mercado prometedor, si bien es muy sensible también a precios y a su economía. Canadá también ha tenido un incremento significativo de las importaciones y Estados Unidos habría pasado de 90.000 toneladas en la campaña 90-91 a estar casi rozando las 400.000 toneladas en las últimas campañas. Aquí tenemos en la tabla superior las importaciones por campaña de los principales países importadores. En la tabla de abajo tendríamos los países socios y a la derecha los flujos de importaciones
entre los países importadores y los países socios. Las importaciones en la campaña 22-23 cayeron un 7,6%, cayeron en todos los mercados, salvo en la Unión Europea. Importaciones extracomunitarias serían. La evolución de las importaciones, en los datos que vemos en pantalla, vemos que ha tenido una evolución positiva con un máximo que se ha dado en la campaña 2019-2020 con 961.000 toneladas. Por países socios, tendríamos España con una cuota de mercado de un 28,8%, Túnez un 20%, Italia un 19%, Portugal un 8%, Turquía un 10%, Argentina un 3,4%. Si vemos los flujos de importación entre estos países y los países socios, tendríamos que Brasil tendría como principal proveedor de aceites, Portugal, me parece que está en torno al 60% de las 90.000 toneladas, 91.000 toneladas, serían casi 54.000 toneladas que importaría desde Portugal. La Unión Europea tendría como principales países socios Túnez y Turquía. De Túnez importarían cerca de 110.000 toneladas, de las 176.000 que importó en la campaña 22-23. Estados Unidos tendría como principales países socios España e Italia, se encuentra en torno al 30% de cuota entre ambos, España un 33% o así, Italia un 30%. Después vendrían ya Turquía y Túnez. Canadá, España, Italia, Japón, España, Italia, Australia, principalmente España, y China, principalmente España. En esta tabla podemos ver las importaciones de Estados Unidos, detalladas por país, por calidad del producto, y por tipo de envase. Menos 18 kilos sería embotellado, mayor o igual que 18 kilos a granel. Italia junto con España son los principales proveedores del mercado de Estados Unidos. En el total sumarían alrededor del 60% del total. Le seguirían Turquía y Túnez. El principal proveedor por orden de volumen de aceite de oliva envasado sería Italia, 50% del total de los envasados. Italia destacaría mayoritariamente usando el embotellado. En la parte de la tabla correspondiente a los envases a granel, España y Turquía liderarían este mercado, 60%, y hay que decir que el mercado americano se ha producido un cambio estructural en el mercado americano. Ya ha pasado de alrededor de un 12% de envases embotellados en la campaña 93-94 a estar ya casi por encima del 39% en envase embotellado en la campaña 21-22, lo que indicaría que ha desarrollado su industria de embotellado y envasado. Aquí tenemos las importaciones de la Unión Europea, la campaña 22-23. Arriba tendríamos las importaciones extracomunitarias, principalmente de Túnez y Turquía, y abajo las importaciones intracomunitarias. Estas importaciones intracomunitarias no estarían dentro de las estadísticas que se publican en el COI. Y nada más indicarles el volumen de importación que habría internamente en la Unión Europea por encima del 1.000.000 de toneladas. Para la campaña 23-24 tendríamos datos hasta junio. Y aquí solamente les comentaría que se está produciendo una recuperación del mercado de Estados Unidos y de Canadá, y esta recuperación se está produciendo en los últimos meses, junio, mayo, junio, abril, mayo, junio. Aquí veríamos en azul el valor unitario de las importaciones y el volumen en naranja.
serían importaciones extracomunitarias de aceite de oliva. Serían importaciones principalmente que llegan desde Túnez. Vemos el valor unitario como en marzo hasta octubre de 2020 se situaba en torno a 200 euros por 100 kilos y nos encontramos en junio de 2024 en 734 euros por 100 kilos, con un máximo que se alcanzó en marzo de 788 euros por 100 kilos. A pesar de este incremento del valor unitario de las importaciones, el volumen de las importaciones de la Unión Europea extracomunitarias han mantenido una tendencia positiva, una tendencia creciente. Podemos observar que en promedio el 65% de las exportaciones estarían concentradas en la Unión Europea, le siguen Túnez con un 19%. Aquí vemos en azul el valor unitario de las exportaciones extracomunitarias de la Unión Europea, en naranja el volumen, y vemos como en septiembre se encontraba en 330 euros los 100 kilos, en junio lo tenemos en 984,4 euros los 100 kilos, con un máximo que se dio de más de 1.000 euros en marzo y abril. Como podemos observar, el volumen de las importaciones tenía una tendencia positiva y esta tendencia se rompió en mayo de 2022 y vemos la caída que se produjo. Parece en estos momentos que se está produciendo una recuperación del volumen de las importaciones, aunque todavía es muy pronto para asegurar esto. Decir también que hubo una caída del volumen de un 26% en las exportaciones de la Unión Europea, extracomunitarias. Sin embargo, el valor de las exportaciones se mantuvo al mismo nivel que el año pasado, que la campaña anterior, entre 3.500 millones de euros aproximadamente, alrededor. Si vemos un país, por ejemplo, Japón, vemos a la derecha el valor unitario de las importaciones, vemos la curva cóncava, el cambio de tendencia, el incremento que se ha producido en el valor unitario de las exportaciones, serían exportaciones de la Unión Europea hacia Japón. Y vemos el cambio de tendencia que se produjo en el volumen de las exportaciones. Si vemos, podríamos decir que se encuentran a este nivel ahora mismo, en algo más de 3.000 toneladas por mes, frente a las 6.000 que se alcanzaron en octubre de 2019. Aquí tenemos un estudio que se realizó para analizar el sentimiento y estado emocional detrás del texto. Aceite de oliva era olive oil. En Twitter se recogieron todos los datos de Twitter en 2022 y los datos eran positivos, de gente que era alegre, que estaba contenta, y sería interesante volver a analizarlos para ver si la gente está ahora mismo contenta y feliz con los precios que tenemos en estos momentos. Y yo creo que, vale, pues el sector de aceite de oliva en la campaña 2024-2025. Nadie lo sabe. Se espera que la producción repunte en la campaña 2024-25. Hasta octubre no habrá cifras oficiales, al menos por parte del COI, no tendremos datos, pero parece ser que la producción se recuperará. El consumo, como hemos dicho anteriormente, no se recupera tan rápidamente como lo hace la producción. Hay un retraso en el consumo siempre, la producción crece de una campaña a otra, pero el consumo va por detrás. Los consumidores pueden haber redescubierto otros aceites y si el sector no produce suficiente demanda, los precios caerán. Por tanto, podemos decir que los precios se encuentran a la espera de las estimaciones de producción, estimaciones oficiales, datos que sean reales para la campaña
25. A esto hay que añadirle los stocks, los bajos stocks que tenemos de la campaña anterior. Y sin más, pues ahí tienen el mapa. No hay más tiempo. Tenía datos de aceitunas, pero lo dejamos aquí. Y aquí pueden ver el mapa de mayo de 2022 y de mayo de 2023. Muchas gracias.